Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de los grandes retos que tiene la Unidad Fiscal Especial de Lucha contra Redes de Corrupción. ¿Qué pasó con la UFECIT y la MACIT? Todos estos temas los abordamos con el exfiscal general de la República, abogado Leónidas Rosa Bautista. ¿Qué tal está, abogado? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Rosendo. Es de nuevo un especial privilegio para mí volver a su programa después de varios años en que estuvimos hablando de temas similares, recuerdo. Yo soy un poco, usted habrá notado, a pesar de tener oferta constante de participar en los medios, soy un poco huraño por una razón fundamental que tiene que ver con un tema de educación. Cuando uno es profesor en la universidad, trata de que lo que va a decir sea la verdad, por lo menos la verdad que uno aprendió, la verdad que estudió en los libros. Y cuando uno habla frente a un público tan enorme como el de usted, de su programa, uno trata de que el mensaje sea positivo, por lo menos, que no cree conflicto, que cree buena voluntad y que ayude a encontrar el camino nacional hacia un buen destino del país. Así que le agradezco. Es mi primera intervención después de que cesé mis funciones como representante permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos. Casi 8 años permanecí en ese trabajo y tengo la oportunidad de haber observado, por decirlo de alguna manera, desde el latío de la distancia, las circunstancias del país. Así es que será una magnífica oportunidad en la que espero poder ser positivo y propositivo con lo que diga. Esta distancia que ha puesto tiene algo que ver con lo que se comenta posterior a una comparecencia en redes sociales. ¿Rehuye a eso Leónidas Rosa Bautista? No. Porque ahí se especula mucho, claro, se critica, claro. se señala y no todo el mundo está como acostumbrado a entrar en ese mundo, y más los que ya estamos cercanos a los 50 pasamos de esa edad, abogado. Si alguien le puede preguntar sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier pasaje que no sea reservado en el sentido de secreto de confesión o algo privado, mi función pública es totalmente transparente y puedo opinar de ella de la manera que se me pregunta, cuándo se me pregunta y dónde se me pregunta. Justo creo que uno de las tantas circunstancias por las que está pasando el país es que todos nos creemos poseedores de una verdad, y de una verdad que no tiene sustentación científica o sustentación fáctica. Cada quien apela más a sentimientos, a voluntades, a pasiones, a circunstancias, que al encontrar el refugio de la verdad. Por ejemplo, con relación a todo este tema de la corrupción, que si bien es una circunstancia importante en el sentido de que nadie, absolutamente nadie que ocupa la función pública debe, tiene o puede tener el derecho o la oportunidad de no utilizar los fondos públicos para los fines para los cuales fueron destinados. Si usted, en cambio, usamos el término corrupción con una generalización tan profunda, y si usted le pregunta a cualquier abogado de Honduras, dígame cómo debemos entender en Honduras la corrupción, dígame dónde en el Código Penal está definida. No existe. Existen delitos que llamamos de corrupción, que pueden ser violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y otros. Pero la corrupción como concepto, incluso filosófico, teórico, no existe, pero apelamos al genérico corrupción para tratar de establecer una verdad que a veces no existe, pero es un posicionamiento o de la oposición o del gobierno o de un sector o de otro sector frente a algo.
Y entonces nos perdemos en un mundo fáctico, en un mundo falso, por decirlo así, olvidando de los hechos concretos para corregir los problemas de Honduras. Se politizaron todos estos temas. Usted fue fiscal general y en aquel tiempo no existía de pronto la presión que se da a nivel de medios, de redes sociales y la constante participación de abogados. ¿En qué ha cambiado y cómo analiza como ex embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos todo esto que ha pasado con la recién salida de la MASIP? Usted estuvo presente como testigo cuando se firmó el acuerdo, luego la creación del UFESIP y las decisiones de hace apenas unos días de no renovar el convenio y suprimir la UFESIP y dar paso hoy al UFERCO, abogado. O sea, conozco al detalle las circunstancias, no solo porque, si bien es cierto, la Maxinacia, bajo unas circunstancias políticas especiales del país, después de la denuncia que hubo sobre el tema del seguro social y otros casos, se desató lo que se llamó una indignación para mí real y justificada de varios sectores de la sociedad, que luego fue desnaturalizada, y eso motivó solicitarle a la Organización de Estados Americanos la posibilidad de que en el marco de sus atribuciones que le hemos dado los estados a través de la Carta de la Carta de las Américas, a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción, a través de los protocolos, el Protocolo de San Salvador, la OEA tuvo una petición del gobierno para venir a hacer tareas para las cuales está autorizada la OEA a hacer, igual que lo hace cuando vienen las misiones de observación electoral y van a los ministerios, van al Tribunal de Elecciones y nadie los acusa de interferencia, es simplemente parte de las tareas. El problema es cuando ponemos en ejecución el mecanismo y los sectores se van apropiando de parte nada más del esquema global de generar un sistema omnicomprensivo, un sistema que viniera a cambiar el modelo de justicia para que se rompiera la fragilidad en el ataque a determinados delitos, como los delitos estos que cometemos o podemos cometer los funcionarios públicos utilizando los recursos del Estado para campañas, recursos que se llama financiamiento ilegal de campañas, enriquecimiento ilícito y otros delitos en ese orden. Entonces, fortalecer al sistema mediante un proceso de investigación. Si usted se fija, ahora todo el mundo habla de que la fragilidad del ministerio sigue siendo, o el talón de Aquiles sigue siendo la investigación. ¿Por qué? Porque en un sistema el Ministerio Público cumple solo parte de un mecanismo. Está la Corte, está la Policía de Investigación, está el Tribunal Superior de Cuentas. Hay una cantidad de recursos del Estado distribuidos en varias formas por las cuales se pueden atacar estos mecanismos, y queríamos que el sistema funcionara a la perfección, fortaleciéndolos a todos. ¿Y siente que el trabajo fue adecuado? ¿Usted estuvo en el acompañamiento por varios años o se extralimitó como se planteó por un sector en Honduras y que al final da pie para que el convenio no se renueve y se termine? Ahí es donde viene el esquema, y a esto ahora tiene un nombre, le llaman en los círculos intelectuales un neologismo que se llama posverdad. Y de esto se habla con relación a casos concretos, por ejemplo el Brexit. Se dice que la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea es un proceso de manipulación de información que se vende sin digerir. Por ejemplo, cuando alguien dice aquí, se pierden 53 mil millones al año que se los roba, que se pierden por la corrupción. Entonces, pero usted pregunta y que le expliquen cómo es eso, dónde están, que se los puntualicen, es muy difícil. Entonces,
en lugar de seguir investigando cómo corregir esa fuga de esos recursos entre todos y a través de todas las instituciones, entonces lo que hacemos es como sector en posicionarnos de una verdad que nosotros creemos. Todos los de este lado son corruptos, todos los de este lado somos buenos, y entonces vamos generando actitudes que ahora, con lo masivo de la información a través de Internet, en cualquier lugar la gente toma posición a favor o en contra, no porque sea verdad lo que se dice, sino porque eso es lo que le gusta. Entonces la verdad se convierte en un tema de emociones, de preferencias, de gustos, y no un tema en el que estemos realmente preocupados por la verdad y por la búsqueda de las soluciones que el país necesita. Como embajador en su momento ante la OEA, ¿en qué se falló? Desde su punto de vista que provocó que ya no siguieran. Mire, si alguien lee detenidamente el convenio, se dará cuenta que el convenio está estructurado de manera que íbamos a tener 5 líneas de operación. Una para fortalecer al Ministerio Público, que era la parte de los casos que se podían escoger, o sea, la Maxi iba a escoger de las entrañas del Ministerio Público algunos casos para, a través de esos casos, darle apoyo con investigadores internacionales que le ayudaran a mejorar sus capacidades con buenas prácticas, para que cuando fuesen a los juzgados tuvieran la suficiente investigación fáctica y real para poder obtener condenas. Se iba a preparar a los jueces para que los jueces pudieran analizar estos delitos complejos, que en un momento se le llamó delitos de cuello blanco, porque un funcionario público no es tan torpe como para tomar fondos del erario público sin seguir algún tipo de manipulación o de sociedades o de cosas que impiden a veces la fácil detección de que ahí hay un elemento criminal o penal. Aunque Luis Marrey, que fue parte de la vocería de la MASI, que en su momento dijo que aquí dejaban huella. Bueno, es muy probable. Es decir, hay un comentarista, hay un escritor Zaffaroni, argentino de derecho penal, que decía: no crea que en las prisiones están los delincuentes más terribles. Están los torpes, los que se dejan agarrar, los que no hacen bien el trabajo de robar bien o de matar bien o cometer delitos bien. Entonces eso es muy posible. Marrey era un fiscal de carrera que entendía su papel. Entonces creo que él dejó una buena escuela porque se comportó como un fiscal. Porque el fiscal, al final del día, lo que hace es preparar el juicio para presentarlo a un juez que también debe estar preparado, pero que es el juez en un juicio contradictorio en el que se le respeta a la víctima, se respeta al imputado, se respeta a la defensa como a la acusación, para poder lograr un objetivo de encontrar la verdad jurídica de culpabilidad o inocencia. Pero aquí no podemos, habíamos llegado a que todo el mundo llegaba ya como dicen, con las coronas al estrado judicial. No había manera de defenderlo, porque creamos una figura de un fiscal que por el hecho de investigar ya había condenado. Y uno de los reclamos que hace Derechos Humanos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, es que no se le está dando al imputado la información previa para que se pueda defender adecuadamente, que es un derecho. Y por otro lado, que la prisión preventiva que se usa como una forma de demostrar capacidades sea excepcional, como siempre ha sido o debe ser. Está con nosotros esta noche al banquillo el ex fiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista. Una pausa y ya regresamos. Más adelante, en lugar de la famosa comisión y una expresión que viví, porque en la función pública lo he hecho,
de "ahí me das para los chicles" se convirtió en casi como una obligación, como en una discusión entre dos negociantes que tenga el negocio de aquí y el negocio de allá y nos repartimos el botín. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Leónidas Rosa Bautista. Bueno, estamos ahora enfocados al trabajo que va a desarrollar la UFERCO, una unidad fiscal especial de lucha contra redes de corrupción. Se ha nombrado al abogado Luis Santos. ¿Qué piensa que va a ocurrir? Hoy ha dicho el fiscal Santos, que ha comparecido, por cierto, abogado Rosa, que requiere de apoyo, de ayuda de muchos sectores que luchan contra la corrupción y que no lo dejen solo, porque si no, los esfuerzos se pueden quedar en eso, en esfuerzos y resultados muy pocos se pueden obtener. Bueno, esto de nuevo quiero repetirle mi intención original. Mi intención original es advertir circunstancias hacia el futuro para no cometer los mismos errores. Yo creo que más que decir qué es lo que ocupa, creo que es lo que cree que pierde. ¿Qué es lo que perdería? 25, mencionó que habían 25 expertos internacionales que les asesoraban. Mencionó que había una especie de consideración salarial para estos temas y también expresó que ese respaldo, pero ¿cuál era el respaldo en realidad? Era un respaldo académico, no sabemos porque no tenemos la evidencia. La única evidencia que tenemos es que salía el vocero de la Maxi a decir que iba a acusar a los narcoestos, a los otros, a Pandora, que ya de por sí era un calificativo acusatorio sin tener respeto por el derecho de inocencia y por el debido proceso. Es muy probable que esto sirva para disuadir la comisión de delitos, porque siempre ha habido en Honduras, se recuerda el caso del Banana Gate, recuerda el lapizazo, el lechazo, en cada gobierno se han venido produciendo este tipo de cosas. Pero la perversidad de esto estribaba en que más adelante, en lugar de la famosa comisión y una expresión que viví, porque en la función pública lo he hecho, de "ahí me das para los chicles", se convirtió en casi como una obligación, como en una discusión entre dos negociantes que tenga el negocio de aquí y el negocio de allá y nos repartimos el botín. Entonces yo creo que eso excluía o perjudicaba al resto de la población que no está en el negocio, porque uno podía decir, y Alemania, Estados Unidos, permitieron por muchos años que sus empresas consideraran un porcentaje de comisión para pagar funcionarios en los países del tercer mundo. Siempre lo permitieron. Pero cuando se abusa de eso, entonces se llega a los enormes grados de perversidad que ocurrieron en el país y que era necesario atacar de manera frontal. Pero además de eso, creo que es importante destacar que aquí había otro elemento que vino a generar una perversidad mayor en el medio, que es el narcotráfico, el lavado de activos y el reclutamiento por parte del narcotráfico de lo que conocíamos como maras y pandillas, que eran muchachos, jóvenes o lo que fuera, en condiciones sociales, digamos, delictivas, los convirtieron en verdaderos gatilleros, al grado de que los narcos aquí en el país no tenían custodios más que los propios mareros o la propia policía. Y aquí hay un elemento interesante que en esta conversación tan rápida e improvisada, fíjese que uno de los grandes temas en el convenio Maxi era el apoyo al sistema policial, continuar con la depuración, mejorar las condiciones de la policía. Y fíjese que la policía no lo desaprovechó. La policía siguió recibiendo directamente del Departamento de Seguridad Pública de la OEA
a través de una señora muy talentosa que se llama Paulina Duarte, que ya no está en la OEA, y usted ve la policía nuestra, un cambio totalmente radical. Y la Fiscalía aprovechó este apoyo a través de UFECIT con el respaldo en las investigaciones de las acciones que llegaron a los tribunales de justicia, abogado. Me atrevería a decir lo siguiente, mire, yo recuerdo haber tenido un caso que pasó por el mismo proceso de posverdad, es decir, alguien se apropia de una tesis y la vende como verdad y alguien la cree sin importarle qué es lo que hubo en los hechos. El caso del famoso avión que vino aquí, que dejaron sigue siendo un misterio. No, yo creo que el misterio lo genera quien quiere seguir utilizando esto. El problema es el problema eterno de México y el problema eterno nuestro. El avión vino y fue abandonado en el aeropuerto. La Fiscalía no prevé que un avión va a ser dejado ahí, tiene que actuar obviamente. Fueron los periodistas los que tocaron, vea, un avión que tiene 5 días de estar ahí. Nadie decía, entonces intervino la Fiscalía, hizo la investigación más profunda que puede ser. Pedimos la colaboración del Departamento de Estado, vino el Departamento de Tesoro, al grado de que ese avión es el único ejemplo de una licitación pública por internet que se hizo y lo compró un empresario estadounidense. Obviamente, me imagino que la caja negra y todo esto está en poder de los Estados Unidos y con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos. Este avión había pertenecido a una compañía que había sido originalmente se llamaba Aerofox, que había sido socio del Chapo Guzmán. Y resulta que los documentos originales que venían por correo fueron secuestrados en el aeropuerto y se perdieron. Ningún fiscal va a ir a un juicio si no tiene pruebas contra quién. ¿Usted como fiscal quién se llevó esos documentos? Bueno, es que imagínense que... ¿O sigue siendo un misterio? La desaparición de los documentos. Lo que no sigue siendo un misterio es que era un avión que sí tenía que ver con el Chapo, eso está claro. Absolutamente. Y que ingresó venía para una compañía que lo iba a legalizar. Lo iba a legalizar porque ese día a las 12... Una especie de lavado, diríamos, a nivel de aeronaves. A las 12 de la noche se vencía el plazo para los seguros, los permisos en México, entonces lo traían a Honduras para legalizarlo. Abogado, ¿y cómo lograr darle un respaldo a la UFERCO? Porque hoy se planteaba de que hay que seguir esa lucha, pero se requiere de la cooperación. El Ministerio Público ya tiene un presupuesto fijado por el Congreso y este acompañamiento que decía el abogado Santos se logró de 25 expertos en diferentes áreas, fue clave para avanzar en muchos procesos. No, además los recursos económicos para movilización. Recuerde que una de las viejas historias de Honduras es que los abogados hemos participado de esto desde el inicio de la carrera. Nosotros tenemos que financiar al receptor para que vaya a citar al demandado, porque nunca tiene ni vehículo ni recursos para hacerlo. Entonces la UFECIT contaba de recursos tecnológicos, vehículos, recursos económicos, para poder movilizar las investigaciones, para para preparar la documentación en que podían actuar. Pero esta es una responsabilidad del Ministerio Público actual y siempre lo fue. Nunca, y ahí viene el fallo de la Corte. El fallo de la Corte decide que el convenio que firmó el fiscal general con el secretario general creando la UFECIC tenía fallas en cuanto al orden constitucional hondureño, porque no se podía crear una unidad autónoma que tome los casos, los investigue y los presente. Tiene que seguirse el orden jerárquico institucional del Ministerio Público, tal y como dice la creación de esta unidad. ¿Augura éxitos para la unidad fiscal de lucha contra redes de corrupción, que es prácticamente una sustitución al trabajo del UFECIT
bajo el entendido que mucho personal que estaba bajo el acompañamiento del fiscal Santos va a seguir. Digamos que entraríamos al terreno de la especulación. ¿Qué es éxito? Éxito es tomar a 184 funcionarios públicos, 200 funcionarios públicos para generar una expectativa de que se está haciendo algo. Si no voy a poder probarlo, o tomar, como dijimos en un tiempo, lo que se llamaba el pez gordo, agarrar el pez gordo, llevarlo a prisión, ejecutar la sentencia y no tratar de dar una imagen. Depende. ¿Por qué? Porque entonces aquí los grupos se dividen, ¿verdad? Los que defienden la Maxi y los que atacan la Maxi, o los que tienen otra opinión sobre cómo Honduras debe manejar la lucha contra la corrupción. Que ha sido canciller, que ha sido político, fiscal, ¿cómo encontrar un equilibrio que le permita al fiscal Chinchilla Vanegas trabajar sin presión alguna, digamos? Si usted ve algún columnista, una persona que quiero y respeto mucho, por ejemplo, hoy dice que es culpable de que la Maxi se vaya, es la oposición y el gobierno. O sea, como usted ve, tenemos una opinión pública muy compleja ahora. Entonces, el trabajo efectivo a veces no tiene sentido en relación a la opinión pública. Entonces, para una oposición que busque el poder del Estado, va a seguir siendo un nido de corruptos de este lado. Para este lado, va a seguir siendo un grupo de izquierdistas que quieren desestabilizar. Entonces, la solución es bien sencilla, es la que siempre se ha propuesto. La única forma de encontrar la verdad es cuando dos personas o dos grupos que tienen ideas contradictorias se asocian para buscar el bien de Honduras. Porque tenemos Estado, pero se nos olvida algo que escribió Villa Morales en la Constitución del 57. Somos una nación y la nacionalidad es el vínculo que une a los hondureños por tradiciones y lazos comunes. Aquí como que pertenecemos a tribus, unas de un planeta, otras de otra, luchando por cosas, uno porque voten a este, el otro porque lo pongan. Entonces la única forma es estructurar un modelo hacia adelante de sociedad en la que nos entendamos para fijar las reglas de cuáles son los pasos siguientes hacia el futuro de Honduras, porque como tenemos cosas buenas, también tenemos cosas malas, pero uno no puede cerrar los ojos a la realidad por motivaciones meramente pasionales. Está con nosotros esta noche al banquillo el exfiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista. Una pausa, ya regresamos. Pero ¿qué ocurre cuando le roban el salario de una semana a un obrero? Se quedó a la familia sin comer. Entonces, ¿cómo es que a quién estamos protegiendo aquí? Debemos proteger a la población. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Leónidas Rosa Bautista, un punto clave, y es la actividad política que vamos a tener forzosamente en este 2020. ¿Cómo manejarse de una manera adecuada para que no vengan los hechos que usted incluso los enfrentó como fiscal general, que cuando se arrancan procesos y se acusa es persecución política y ahí se cierran y los juicios no se llevan en la corte ni en los tribunales de justicia, se llevan en los medios y ahora en redes sociales? Si entendemos que hay una realidad nacional, si entendemos que hay hechos concretos y queremos que el país siga el camino del progreso, entonces tenemos que dialogar. Vamos a dialogar los sectores que ahora nos ponemos en posesión absoluta de una verdad no demostrable, porque es una verdad inventada. Este es ladrón, este no es ladrón, este es corrupto, este es de izquierda, este es de derecha. No se puede demostrar, solo estamos diciendo cosas afectivas, algo que a la gente le gusta oír.
voy a meter preso a todos los ladrones de la edad. Bueno, pero ¿quiénes son todos? ¿Dónde están? ¿Cómo va a hacer? El otro nadie le pregunta cómo lo va a hacer. ¿Y cómo se debe manejar la Los fiscalía únicos que lo van a hacer. Entonces tenemos los problemas políticos. ¿Cuál es el problema político fundamental? Uno, tenemos que definir, por ejemplo, el tema de la reelección. Tenemos que, para que vayan con reglas claras, no estoy diciendo cuál es la solución, pero tenemos que ponerlo claro porque si no alguien dice, no, es que este quiere reelegir, no, es que este no quiere, o esto. Entonces estamos partiendo de hechos que no son demostrables como verdad. Entonces tenemos que construir un procedimiento. Esa es la parte política, reglas claras, ya sé, todo el mundo dice reglas claras, pero hay que consensuarlas con los demás, con los que están siempre diciendo, no, es que alguien dice, es que el fraude ya está armado, pero demuéstreme cómo es que dice que ya está armado. Venga, siéntese conmigo, explíqueme qué cosas quiere que haga o hagamos juntos para que esto no ocurra. Eso en la parte política. En la parte económica, ¿de qué se quejan los empresarios? De un sistema impositivo que no está bueno. Sentemos al gobierno con los empresarios para que no hayan excusas de que vamos a seguir un proceso de utilización de los recursos y el potencial de la empresa privada de manera correcta. Dentro del Estado, ¿usted cree que la gente está sufriendo por cosas así que discutimos diariamente como macro, digamos, que la corrupción, pero no la definimos? Yo le voy a decir algo que, por cierto, lo oí en su programa, que expresó, parecía fuera de contexto, el ministro Evaldías. Y dijo, tenemos que luchar contra los trámites. Usted ha ido al CIAFI, ha ido a cada ministerio, ha ido para hacer cualquier cosa en Honduras, para hacer el trámite más ínfimo. Le piden requisitos y documentos totalmente absurdos e innecesarios. Además, ya la ley los ha quitado, pero ningún funcionario lo cumple. Usted sabe lo que es ver en las cooperativas. Y le cuento esto anecdóticamente. Me pidieron para hacer una liquidación en el ministerio que llevara 5 constancias de 5 cooperativas que no sabía que existían. Entonces me fui a hacerlo personalmente, perdía una mañana en cada cooperativa para que me dieran una constancia de que no les debía. Y me exigían en el ministerio para poderme pagar el siguiente mes si no llevaba ese documento. Pero si el ministerio debe tener una autorización que firma un cliente de una cooperativa para que le digan, para poder decirle, mire, usted tiene un crédito con una cooperativa, que le den la constancia. Pero ¿por qué exigirme a mí, que nunca he tenido una relación con una cooperativa, que voy a perder una mañana? Termina con esas constancias y luego le dicen que vaya al CIAFI. ¿Sabe cuál es el espectáculo que había ahí? Un pobre obrero que hizo una puerta en un ministerio, que reparó unos servicios, un plomero, y le van a pagar, póngale, 2.000 lempiras, 2.500 lempiras, y lo hacen perder 3, 4 días para que llene requisitos en el CIAFI. Pero esa burocracia, abogado, la creó el mismo Estado y como Precisamente tal está facultado para resolverlo con una iniciativa. Por supuesto, pero ¿por qué no lo hacemos? Parece que crean la trampa más bien ellos para seguir alargando o para entretener al pueblo. Porque no nos queremos acercar. Usted ve a la gente a veces rompiendo los papeles. Pierdo más de lo que iba a ganar, ya lo perdí con 2 días de trabajo que vine a perder aquí para sacar un papel. Puro trámite, absurdo. Entonces la gente tiene una idea de descontento. O como decía cuando estaba en la fiscalía con los policías, pero ¿por qué no cuidamos en el barrio a la gente para que se sienta segura? ¿Cómo no va a creer en el barrio la población que el gobierno no le devuelve sus impuestos si lo asaltan y le quitan la burrita en el bus? Y cuando llega a la fábrica lo está esperando el empresario con una máquina ahí para ver si no anda armado, y cuando sale le roban el salario del mes. En la corrupción, y les decía, y esto no la estoy justificando, pero son ejemplos pragmáticos de dónde ponemos el ojo para desarrollar el país. Les dije, mire, yo fiscal me robo 5 millones.
¿Sabe cuánto representa 8 millones de habitantes? Un lempira. Entonces, no lo van a sentir tanto, decía, pero haciéndolo como un chiste. Pero ¿qué ocurre cuando le roban el salario de una semana a un obrero? Se quedó a la familia sin comer. Entonces, ¿cómo es que, a quién estamos protegiendo aquí? Debemos proteger a la población. Y advierte que ese trabajo de protección de la sociedad sí lo ha logrado encaminar, que sí lo tiene claro como proyecto el actual Ministerio Público, porque al final esa es su función, Por la supuesto. protección de la sociedad para que no le roben. Así es. Pero tampoco tiene que hacerlo de una manera eficiente, de que cuando llegue, mire, cuando un fiscal tiene probado adecuada técnica y científicamente que alguien es culpable de un hecho criminal, usted va al juez, el mismo imputado ni siquiera apela. Pero cuando usted no cumple las reglas del debido proceso, usted tiene una insatisfacción. Pero además, vuelvo a citarle, nunca habíamos tenido el fenómeno del narcotráfico, del crimen organizado en esa dimensión. Esa gente anda toneladas de dinero. Bueno, y este ejemplo lo ponía justamente el fiscal Santos, que se enfrentaron a una estructura impresionante, que incluso él se quejó porque ni siquiera tenemos los espacios adecuados para que el fiscal, para que el personal del Ministerio Público se sienta bien. Sí, es algo parecido a lo que protestaban los medios en Casa de Gobierno, que no había un sitio adecuado, que Sí, no había copulatorio. Entonces uno va a los juzgados y ahí está todo amontonado. Todo eso tenemos que mejorarlo, obviamente, pero se tiene que mejorar desde una posición de consenso. Todos somos hondureños, todos queremos hacerlo. Yo ahora soy abuelo, tengo unos jovencitos que ya van creciendo. Pude educar a mis hijos en un proceso de vida más o menos de salto de obstáculos, como dice uno, pero me siento tranquilo y creo que lo podemos hacer. Pero cuando cada quien se para en su verdad falsa, cuando cada quien quiere pararse en algo que está inventando solo porque es bueno para ganar adeptos, creo que le estamos haciendo un daño al país. El cambio fundamental es que la clase política y la sociedad empiece no solo a recibir masivamente eso de las redes sociales, porque el problema es que ya la gente no tiene habilidad para distinguir la verdad de la mentira. Entonces los liderazgos tienen que vender verdades, pero verdades comprobables, verdades sanas que lleven al país hacia adelante. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Leónidas Rosa Bautista. Una pausa, en breve continuamos. Y le decía a la Maxi que tenía que trabajar con el Tribunal Superior de Cuentas para que perfeccionara sus mecanismos de auditoría a los funcionarios públicos. Sigue con nosotros al banquillo el abogado Leónidas Rosa Bautista. Vivió los últimos 8 años entre Tegucigalpa y Washington. Sí, una de las opciones que tuve suerte era que podía venir a ver mi familia. Yo nunca moví a mi familia. Por una de esas impresiones educativas, mi padre decía, mire, los puestos públicos no se los dan a nadie con un documento de propiedad, siempre son del Estado, así que cualquier momento va a cesar. Con el objeto de no interrumpir un negocio familiar, por decirlo, que es nuestra firma de abogados que atiende mi hijo y mi esposa, siempre era yo el que viajaba acá los fines de semana, algunos, y luego me regresaba a cumplir con la función durante casi 8 años. ¿Se retiró de buenas con el presidente? Absolutamente. Son paisanos. Es que el presidente tiene la facultad. Uno nunca debe pelear contra aquello de que la facultad del otro. Desde que fui nombrado sé que quien nombra los embajadores del presidente es el que dirige la política exterior y la va a dirigir de acuerdo a su leal y conocimiento. Entonces en cualquier momento vas a cesar. Lo importante es que no tengo ninguna
circunstancia que diga que no hice bien mi trabajo, y eso es lo que me empeñé en hacer bien mi trabajo con vocación de hondureño. Recuerde que nosotros llegamos a un momento complejo cuando después del 2009 nos suspendió la OEA, yo llegué a abrir, y mi primer discurso fue precisamente decirle: señores, yo no vengo a explicar aquí qué pasó en Honduras. Y fue duro eso, abogado. No vengo a explicar si fue golpe de Estado o sucesión constitucional. Lo único muchos no lo aceptaban, Nicaragua, Venezuela. Al final solo Ecuador quedó no terminaban de darle el visto bueno. Solo Ecuador quedó que no votó, se abstuvo en la votación final, pero les decía: miren, la historia se va a encargar de los sociólogos, los filósofos, de decir qué fue lo que pasó en Honduras. Pero de nuevo, aquí cada quien tiene su verdad. Entonces la verdad de uno es sucesión constitucional y la verdad del otro es golpe de Estado. Abogado Rosa, y los que fueron compañeros suyos, me refiero a embajadores de la OEA, sobre todo en estos últimos 4 años, ahora que se fue la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, se han escrito, han tenido conversación de qué fue lo que ocurrió, o hay una desconexión ya de parte suya a lo público. No, mire, no. Bueno, la política es un servicio público y usted hacía referencia a eso, y yo siempre le digo a la gente: miren, la política es una enfermedad incurable y contagiosa, así es, de la cual yo padezco. Por lo tanto, voy a seguir en la política el resto que me queda de mi vida de una manera como yo la concibo. Recuerde que yo vengo trabajando en política desde los estrados universitarios. A los 17 años ya era dirigente universitario, y recuerde que hicimos una transición democrática en la universidad con el Frente Unido. Osvaldo Ramos Soto fue un decano y rector electo por voluntad popular de los estudiantes de la universidad, con el apoyo obviamente de toda una generación de profesionales que ahora ya todos vamos pasando a la tercera edad, pero que seguimos pensando en que la política es un don para hacer el bien. La vida nos demuestra que no ha sido así siempre, pero yo sigo creyendo que algún día va a ser así. ¿Le sorprendió a los embajadores? ¿Le han comentado la decisión de Honduras de que se fuera la misión? Fíjese que no, porque de todas maneras es una misión temporal. Duraba 4 años, se cumplieron los 4 años sin interrupción, que podía ser prorrogada. Entonces ya la prórroga es una bandera. Es una bandera, conviene, no conviene, hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Y obviamente el Estado tenía que tomar una decisión. Y fundamentalmente por algo que yo conozco y puedo afirmar, de que no se desarrollaron los 5 ejes que fueron dados. Por ejemplo, yo le diría al Estado que continúe con la iniciativa de la policía, que continúe no solo con Ferco como una unidad dentro del Ministerio Público sujeta a la Constitución, a la ley, al debido proceso, sino que continúe, por ejemplo, con el observatorio penal. Ese observatorio involucraba a las universidades para que cuando usted haga una crítica sobre el sistema de justicia penal, lo haga de una manera informada y técnica. ¿Y puede la comunidad internacional, en base a sus experiencias, hacer los aportes que había canalizado ya a través de la MACID de forma directa al Ministerio Público? Totalmente. ¿O habrá que esperar una petición directa vía Cancillería? ¿Qué recomendaría usted, que estuvo en ambos cargos, que los conoce a la perfección? La OEA lo que hizo fue, por decirlo en términos coloquiales, pasar el sombrero a la comunidad. Miren, he firmado con el gobierno de Honduras un proyecto de justicia en el que no queremos que sea el gobierno el que lo pague para que esta misión tenga independencia. Igual, todas las instituciones del Estado reciben apoyo. Un tema es el gobierno central por un mecanismo que se llama unidad de caja, que todo tiene que ingresar al presupuesto.
y se llama apoyo presupuestario. A veces los organismos internacionales lo destinan para proyectos específicos, pero en el caso del Ministerio Público perfectamente puedo recibir ayuda para apoyar específicamente un proyecto de, por decirlo así, de especialización, de capacitación, de apoyo a la investigación sobre temas de corrupción, porque los temas de corrupción son complejos y requieren especialización, pero también hay una especie de malentendido también, porque el propio convenio le daba una enorme importancia a la Convención Interamericana contra la Corrupción y le decía a la Maxi que tenía que trabajar con el Tribunal Superior de Cuentas para que perfeccionara sus mecanismos de auditoría a los funcionarios públicos. Solo cuando uno ha sido funcionario público se da cuenta de lo difícil que es cuando va a desvanecer reparos conseguir la información, pero es un derecho del funcionario decir, no, yo hice estos gastos y utilicé estos fondos de una manera correcta y la lógica dice que usted puede tener una instancia administrativa para hacerlo. Por cierto, esta es una de las quejas que presentó no la le Fiscalía. quita la Fiscalía en ningún momento la capacidad de investigar acciones como delito. Pero le genera un límite, argumentan que no puede ir con la acción directa ante el tribunal, entre tanto no se tenga la acción del organismo contralor. Se haya concluido el proceso administrativo de auditoría administrativa en el ministerio al que corresponda esa investigación. ¿Usted estaría en este caso como ex canciller, como ex fiscal, que los cooperantes sigan con ese aporte directo al fiscal Chinchilla para el fortalecimiento de esta lucha? Absolutamente. Es más, siempre hemos solicitado, como le digo, nosotros cuando creamos la unidad de testigo protegido, cuando tratamos de establecer la famosa administradora de los fondos que se quitaban al crimen organizado, siempre pedimos ayuda y siempre tuvimos la voluntad de muchos estados para la cooperación. No creo que esa cooperación vaya a faltar. Abogado, le agradezco. Muchísimas gracias. Muy Con agradecido, nosotros, esta noche al banquillo el exfiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista. Por su sintonía, muchas gracias.